Octavio nació el 23 de septiembre del 63 a.C. en una familia noble, aunque no particularmente influyente. Su padre, Cayo Octavio, fue un gobernador en Macedonia y su madre, Atia, una mujer de la aristocracia, era sobrina de Julio César. El joven Octavio, aunque de frágil salud y sin inclinación militar, era ya un joven brillante y ambicioso. A los 12 años, Octavio comenzó a estar cerca de su tío abuelo, Julio César, quien ya era el hombre más poderoso de Roma. César lo incluyó en varias campañas militares, dándole una invaluable experiencia en el arte del liderazgo y la guerra. A pesar de no ser el heredero natural de César, Octavio siempre estuvo cerca del centro del poder. El asesinato de Julio César en el 44 a.C. marcó un punto de inflexión en la vida de Octavio. Roma quedó sumida en el caos, con varias facciones luchando por el poder. En su testamento, Julio César había adoptado a Octavio como su hijo y lo designó su heredero. Este joven de solo 18 años, que en un principio fue subestimado por muchos, se convirtió en el hombre más poderoso de Roma de la noche a la mañana. Sin embargo, el camino hacia el poder no fue sencillo. Marco Antonio, el principal lugarteniente de César, y el Senado no aceptaron inmediatamente a Octavio. Para consolidar su posición, Octavio utilizó el dinero que heredó de César para ganarse el favor de las legiones, algo que sería crucial en los años venideros. Viendo que no podía enfrentarse solo a Antonio y los conspiradores que habían asesinado a César, Octavio decidió formar una alianza con sus rivales. En el 43 a.C., junto a Marco Antonio y Lépido, Octavio formó el segundo triunvirato, un acuerdo que les otorgó poderes absolutos sobre Roma durante 5 años. El triunvirato rápidamente se dedicó a eliminar a sus enemigos. Una de las primeras acciones fue una serie de proscripciones, en las que destacados senadores y enemigos de los triunviros fueron ejecutados. Entre las víctimas más notorias de estas purgas estuvo Cicerón, el gran orador y estadista republicano. Después de asegurar el control de Roma, el triunvirato dirigió su atención a los asesinos de César. En el año 42 a.C., en la decisiva batalla de Filipos, las fuerzas de Octavio y Antonio enfrentaron a las de los líderes republicanos, Bruto y Casio. Aunque Antonio fue el principal comandante en esta batalla, la victoria fue atribuida al esfuerzo conjunto. Bruto y Casio, conscientes de que la derrota era inminente, se suicidaron, marcando así el fin del último gran esfuerzo republicano por restaurar el antiguo orden de Roma. Tras la victoria en Filipos, el triunvirato comenzó a fracturarse. Lépido fue marginado, quedando solo Marco Antonio y Octavio en una lucha por el poder. Mientras Antonio gobernaba las provincias orientales y estrechaba su alianza con Cleopatra, reina de Egipto, Octavio consolidaba su control en Occidente. El amor de Antonio por Cleopatra se convirtió en un arma política para Octavio. Lo presentó ante el pueblo romano como un traidor, un hombre que había abandonado a Roma por una reina extranjera. Con esta hábil campaña propagandística, Octavio aseguró que el Senado y el pueblo de Roma lo apoyaran en un conflicto inevitable contra Antonio. El enfrentamiento final entre Antonio y Octavio ocurrió en la batalla de Accio, en el año 31 a.C. La flota de Octavio, bajo el comando de su fiel general Agripa, aplastó a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Esta victoria aseguró el control de Octavio sobre todo el Imperio romano. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde ambos se suicidaron poco después. Con la muerte de Antonio, Octavio ya no tenía rivales en su camino hacia el poder absoluto. Octavio regresó a Roma como el único líder, pero en lugar de establecer una dictadura directa, optó por un enfoque más sutil. En el 27 a.C., anunció que devolvería todos sus poderes al Senado y al pueblo de Roma, pero el Senado, en agradecimiento, le otorgó el título de Augusto, que significaba el venerado Reo. Augusto no solo fue proclamado princeps, el primer ciudadano de Roma, sino que consolidó un nuevo sistema político, el Principado. Aunque en teoría Roma seguía siendo una república, en la práctica Augusto tenía el control total. Su régimen marcó el inicio del Imperio romano, y con él comenzó una era de estabilidad y expansión. Bajo el liderazgo de Augusto, el Imperio romano floreció. Su reinado trajo consigo un periodo conocido como la Pax Romana, una época de paz y prosperidad que duraría más de 200 años. Durante este tiempo, Augusto llevó a cabo importantes reformas administrativas y militares. Reorganizó el ejército,
creó una guardia pretoriana encargada de su protección personal y consolidó las fronteras del imperio. Augusto también reformó el sistema económico, asegurando una administración fiscal eficiente. Creó un sistema de impuestos más justo y centralizado que permitió financiar grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, acueductos y edificios públicos. Roma se embelleció bajo su gobierno, y él mismo dijo: «Encontré una Roma de ladrillo y dejé una de mármol». El reinado de Augusto también fue una edad de oro para la cultura romana. Bajo su mecenazgo, poetas como Virgilio escribieron obras inmortales como la Eneida, el gran poema épico que glorificaba los orígenes divinos de Roma y el destino imperial que Augusto había asegurado. Además, Augusto promovió el arte y la arquitectura, dejando un legado monumental en la ciudad de Roma. Monumentos como el Ara Pacis, que celebraba la paz que trajo a Roma, y la reorganización del Foro Augusto, marcaron un nuevo estándar en la arquitectura romana. Todo lo que Augusto tocó se transformó en un símbolo de poder, estabilidad y gloria imperial. A medida que envejecía, Augusto comenzó a preparar la sucesión para garantizar la continuidad de su régimen. Sin hijos varones que lo sucedieran, adoptó a su hijastro Tiberio como su heredero. Augusto pasó sus últimos años gobernando con una mezcla de pragmatismo y sabiduría, consolidando la base del imperio que perduraría durante siglos. En el año 14 después de Cristo, después de más de 4 décadas de gobierno, Augusto murió a la edad de 75 años. Su muerte fue un momento de profunda tristeza para Roma. Había sido el hombre que transformó la República moribunda en un imperio glorioso y próspero. La vida de Octavio Augusto no solo marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Roma, sino que dejó una huella imborrable en la historia mundial. Su legado perdura hasta el día de hoy, en la cultura, las leyes y la visión del liderazgo político. Su historia es la de un hombre que, contra todo pronóstico, cambió el destino de una civilización. Espero que este viaje a través de la vida y el legado de Augusto te haya inspirado a conocer más sobre la historia de Roma. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte, darle like y activar la campana para recibir más contenido sobre los grandes personajes y eventos que moldearon nuestra civilización. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica.